Nunca pensé que tendría que hacer esto. Pero me obligaron. Yo me llamo Consuelo. Tengo 72 años y toda mi vida trabajé para tener una cosa, mi casa. No una mansión, no un palacio. Una casa chiquita de 3 cuartos en la colonia donde nací, donde crié a mis hijos, donde enterré a mi esposo Héctor, donde cada rincón huele a historia y a sacrificio. Esa casa la construimos Héctor y yo ladrillo por ladrillo. Él cargando materiales, yo vendiendo tamales los fines de semana para juntar el dinero del techo. Tardamos 8 años en terminarla. 8 años, Milla. Y quedó parada con sus paredes blancas y sus macetas en la entrada como un trofeo que nadie nos podía quitar. O eso pensaba yo. Porque resulta que sí me la pudieron quitar. Y quien lo hizo no fue un extraño. Fue mi yerno Gustavo. Déjame contarte cómo es Gustavo para que lo conozcas bien, porque esta historia no se entiende sin entender a ese hombre. Gustavo llegó a mi familia hace 15 años de la mano de mi hija menor, Patricia. Llegó con su sonrisa de vendedor, sus zapatos boleados y sus palabras bonitas. Doña Consuelo, usted es un ejemplo. Doña Consuelo, qué deliciosa su comida. Doña Consuelo, Patricia tuvo mucha suerte de tener una mamá como usted. Yo le sonreía. Le daba de comer. Lo trataba como a un hijo. Pero desde el principio sentí algo que no supe nombrar en ese momento. Algo que mi mamá hubiera llamado el olor del interés. Gustavo siempre tenía un ojo puesto en lo que había alrededor. En los muebles. En los electrodomésticos. Y sobre todo, en la casa. Una vez, siendo novios todavía, le dijo a Patricia en voz alta, creyendo que yo no escuchaba desde la cocina: oye, esta casa está muy bien ubicada, ¿de quién está a nombre? Patricia le dijo que mía. Y Gustavo dijo con esa voz que tienen los hombres cuando están calculando algo. Yo lo escuché todo. Y lo guardé aquí, en esta cabeza que no olvida nada. Pasaron los años. Se casaron. Tuvieron 2 hijos preciosos, mis nietos Miguelito y Sofía. Y yo, por amor a mis nietos y a mi hija, seguí tratando a Gustavo como familia aunque él nunca me trató a mí como tal. Las señales estaban siempre ahí. Cuando Patricia quería visitarme, Gustavo siempre tenía un pretexto. Cuando yo llamaba a mi hija, él contestaba el teléfono y decía que estaba ocupada. Cuando les ofrecí quedarme con los niños para que salieran a descansar, Gustavo dijo que no, que ellos tenían sus propios planes. Me fue alejando de mi hija poquito a poco, tan despacito que Patricia ni se dio cuenta. Y yo aguanté. Por mis nietos. Por Patricia. Por la paz. Hasta que un día de agosto me desperté con un dolor en el pecho que no era normal. Me llevaron al hospital de emergencia. Infarto, dijeron los doctores. Leve, gracias a Dios, pero infarto al fin. Estuve internada 16 días. 16 días en esa cama blanca, con mis hijos turnándose para acompañarme, pensando en mi casa, en mis macetas, en mis cosas, preocupada por todo menos por lo que debía preocuparme. Porque mientras yo estaba en ese hospital recuperándome, Gustavo estaba muy ocupado. Muy ocupado. Cuando salí del hospital y llegué a mi colonia, noté algo raro desde la calle. La entrada de mi casa tenía un candado diferente. Las macetas que yo tenía en la entrada, mis macetas de Bugambilia que cargué desde el mercado hace 20 años, no estaban. Toqué. Nadie abrió. Le pregunté a mi vecina doña Remedios qué había pasado. Y doña Remedios me miró con esa cara que pone la gente cuando tiene que decirte algo terrible y no sabe cómo. Consuelo, me dijo, hace como 10 días vinieron unos señores con cajas. Se llevaron todo. Y luego vino Gustavo con unos papeles y habló con el señor de la esquina que siempre está de chismoso. Dijo que la casa ya tenía dueño nuevo. Me quedé fría, Milla. Fría como el piso del hospital donde acababa de pasar 16 días.
Llamé a Patricia de inmediato. Me contestó con una voz rara, apagada, como cuando alguien ha llorado mucho y ya no le quedan lágrimas. Mamá, necesito que vengas. Hay cosas que explicarte. Fui a su casa. Me senté en su sala. Y Patricia, con los ojos en el suelo, me explicó lo que había pasado. Gustavo había encontrado entre los papeles de la casa, que yo guardaba en un cajón, un documento de hace años donde Héctor, mi esposo, había puesto la casa como garantía de un préstamo que nunca terminamos de aclarar. Un documento viejo, lleno de polvo, que yo ni recordaba. Gustavo se lo llevó a un abogado. Y ese abogado, que claramente era de los que cobran por hacer lo que les piden sin preguntar, encontró la manera de usar ese documento para hacer una transferencia de propiedad mientras yo estaba internada. En papel, legalmente, mi casa ya no era mía. Patricia lloraba mientras me contaba todo esto. Gustavo no estaba en casa. Claro que no estaba. Yo no lloré, Milla. Ya te dije, las lágrimas las guardé para cuando estuve sola. En ese momento, en esa sala, solo hice una cosa, le dije a Patricia que la quería, que no era su culpa, y que necesitaba unos días para pensar. Y me fui a casa de mi hijo Ernesto. Ahí lloré. Ahí me permití estar rota una noche. Solo una. Porque al día siguiente me levanté, me tomé mi café, y empecé a recordar. Recordé que doña Remedios había visto todo. Recordé que el señor de la esquina, don Porfirio, siempre está en su silla viendo quién entra y quién sale. Recordé que yo tenía guardados, en casa de Ernesto porque los movemos cada año por precaución, todos los recibos del predial de los últimos 30 años. A mi nombre. Sin excepción. Recordé también que el préstamo que mencionaba ese documento viejo de Héctor nunca se había ejecutado. El señor que lo prestó murió antes de cobrarlo y sus hijos nunca reclamaron nada. Eso significaba que el documento tenía un vicio legal enorme. Y recordé algo más. Algo que Gustavo no sabía que yo sabía. 3 años antes, cuando Gustavo andaba en uno de sus negocios raros, yo escuché por accidente una conversación telefónica suya. Estaba en mi cuarto y él hablaba en la sala sin saber que yo estaba ahí. Hablaba de mover dinero. De un terreno. De nombres que yo no conocía. No entendí todo. Pero lo guardé aquí, en esta memoria que no descansa. Y cuando Ernesto me ayudó a buscar esos nombres en Internet, encontramos que uno de ellos estaba relacionado con una denuncia por fraude inmobiliario en otro estado. Un caso que nunca llegó a ningún lado, pero que existía. Con fechas. Con documentos públicos. Esperé 3 meses, Milla. 3 meses completos. No le dije nada a Gustavo. Lo saludé en las reuniones familiares como si nada. Le pregunté por sus negocios con la misma amabilidad de siempre. Lo dejé creer que había ganado. Porque los impacientes pierden. Y yo aprendí a tener paciencia desde que vendía tamales a los 16 años. En esos 3 meses, Ernesto y yo trabajamos callados. Conseguimos un abogado bueno, de esos que cobran justo y trabajan de verdad. Le presentamos los 30 años de recibos del predial. Le explicamos el vicio legal del documento viejo. Y le contamos lo de la denuncia en el otro estado. El abogado nos dijo algo que me alegró el alma: señora Consuelo, esto tiene solución. El proceso legal empezó en silencio. Gustavo no supo nada hasta que le llegó la notificación oficial. Me contaron que cuando abrió el sobre y leyó los papeles, se puso blanco como pared recién pintada. Llamó a Patricia furioso. Patricia, que para ese entonces ya sabía todo lo que yo había estado haciendo, lo dejó hablar. Y cuando Gustavo terminó de gritar, mi hija le dijo con una calma que me llena de orgullo hasta hoy: Gustavo, le robaste la casa a mi mamá mientras estaba en el hospital. Y ahora vas a responder por eso. El proceso duró 4 meses más. Hubo negociaciones. Hubo momentos difíciles. Pero al final, Milla,
la justicia llegó. Mi casa volvió a estar a mi nombre. Y algo más pasó que vale más que la casa. Patricia se enteró de muchas cosas durante ese proceso. De cómo Gustavo la había ido alejando de mí. De los negocios turbios. De la clase de hombre con el que había vivido 15 años. Hoy Patricia y sus hijos viven conmigo. En mi casa. En las 3 recámaras que construimos Héctor y yo ladrillo por ladrillo. Gustavo se fue. Y nadie lo extraña. Mis macetas de Bagambilia volvieron a la entrada. Las trajo Patricia desde casa de Doña Remedios, que las había rescatado el día que se llevaron todo. Cuando las puse otra vez en su lugar, me senté a verlas un momento. Y pensé en Héctor. En los 8 años de tamales y ladrillos. En todo lo que esta casa había sobrevivido. Y le dije en voz baja, como le hablo a veces cuando estoy sola, ya estamos bien, viejo. Ya estamos en casa. Así que ya lo sabes, Milla. Nunca subestimes a una abuela. No porque seamos malas. Sino porque somos pacientes. Y la paciencia, bien usada, es el arma más poderosa que existe. El que roba con prisa, pierde con calma. Y el que espera con inteligencia, siempre recupera lo suyo. Si esta historia te movió el corazón, compártela con alguien que la necesite escuchar hoy. Porque hay muchas casas robadas, Milla. Y muchas abuelas esperando el momento justo. Hasta la próxima historia. Con cariño, tu abuela Consuelo.